Fuerza Naval de El Salvador. Y este pequeño país de América les está enseñando a muchos países cómo se debe de luchar contra el crimen organizado. El gobierno salvadoreño no solamente está dando franca guerra contra las pandillas de las maras, sino contra los narcotraficantes colombianos y mexicanos. Un reciente decomiso de miles de kilos de droga en alta mar en un semisumergible ha logrado demostrar la eficacia de las autoridades que están dando fuertes golpes a los negocios de los carteles o cárteles como el de Sinaloa. Nuestro periodista Daniel Hernández tiene la historia desde El Salvador. El Salvador está librando una intensa guerra contra el crimen organizado internacional, en especial el temido cártel de Sinaloa, que intenta llevar sustancias prohibidas desde el sur hasta el norte de América. La batalla se desarrolla aquí, en la inmensidad del Océano Pacífico. En los últimos 3 años se han decomisado más de 30 toneladas de droga, valorada en unos $800 millones. En una de las últimas operaciones fue interceptado este buque de bajo perfil, un híbrido entre una lancha rápida artesanal y un mini submarino, que intentaba esconderse de los radares entre el oleaje. Gracias a la cooperación del Centro de Monitoreo Antidrogas de Estados Unidos, ubicado en este país centroamericano, el semisumergible fue localizado a 520 millas náuticas de la costa, equivalentes a 963 kilómetros de distancia. Estaba a solo 200 millas de las remotas Islas Galápagos, por eso se convirtió en la operación más lejana dentro del mar que realizan las fuerzas salvadoreñas. Tuvo una duración de 23 días, según confirmó el ministro de la Defensa Nacional. Viene a demostrar ese compromiso que hay no solamente de hacer incautaciones en nuestro mar territorial o en nuestra parte continental, sino también contribuir a la lucha contra el narcotráfico internacional. Pase el cubículo de adelante. Nosotros estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, cuidando nuestro mar territorial. El semisumergible era conducido por 3 tripulantes colombianos quienes fueron sorprendidos durante su captura. No tuvieron tiempo de deshacerse de la prueba del delito, es decir, las sustancias prohibidas, las que normalmente son arrojadas al mar por los delincuentes antes de ser interceptados. Ellos viajaban apiñados entre 64 bultos o paquetes que contenían 1.280 kilos de cocaína, cuyo valor en el mercado, según la policía salvadoreña, asciende al menos a $30 millones. La acción fue calificada como otro duro golpe contra los cárteles de la droga internacionales. Es cocaína. Estamos hablando de un poco más de 1.2 toneladas. Estamos capturando a Pedro Javier Rodas Bueno, de 27 años de edad, Yerlin Cáceres Palacios, de 38 años de edad, y Silvio Grueso Araujo, de 50 años de edad, todos de origen colombiano. Esta es la Fuerza Naval de El Salvador. El éxito de este operativo fue atribuido a la rápida acción de los equipos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente, que persiguieron e interceptaron al buque de bajo perfil. Fue intervenido el pasado 27 de marzo en aguas internacionales. Las autoridades salvadoreñas han destacado que el crimen organizado está siendo combatido con contundencia por la administración del presidente Nayib Bukele, la que ha instalado la llamada Muralla del Pacífico. Esta ha obligado a los cárteles de la droga a navegar a distancias cada vez más lejanas para intentar evadir la vigilancia salvadoreña. Si bien es cierto, muchas de estas organizaciones criminales tienen la capacidad incluso de dirigir otros gobiernos, en El Salvador se equivocaron. Y este pequeño país de América les está enseñando a muchos países cómo se debe de luchar contra el crimen organizado. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, con apenas 20.000 kilómetros cuadrados y cuenta con solo 321 kilómetros de costa en el Océano Pacífico.
pero su lucha contra las drogas es destacada a nivel internacional. Expertos señalan que se ha convertido en uno de los países que han logrado contener el accionar de los cárteles de la droga tanto en el mar, en el aire, como en tierra. La clave son las acciones coordinadas entre las agencias estadounidenses, las suramericanas y las instituciones locales. El Salvador, con lo que está teniendo un mejor patrullaje con el buque tanque, que entiendo que tienen estacionado creo que a 400 millas náuticas. Eso es para poder tener el patrullaje en esa área de las zonas y convertirse realmente en lo que es la muralla del Pacífico. Este sería el tercer semisumergible que es interceptado en los últimos 3 años. Y los especialistas no descartan que los más de 1.200 kilos de droga decomisados en esta ocasión pertenecieran al cártel de Sinaloa, uno de los más activos en esta región centroamericana. Posiblemente el cártel de Sinaloa quien lo vaya a recibir con una necesidad de poderlo enviar al otro lado de Estados Unidos. Esa cantidad no es significativa como decir con esto yo voy a batear el hitazo del mundo. Pero yo calculo que hasta México esta cantidad está arriba de los 80 millones en valor, ¿verdad? Por todo lo que ya sube. Y principalmente a los carteles lo que les duele es el golpe que se les da a la inteligencia. Supongamos que ya hubiese pasado unas 2, 3, 4, 5 veces ese sumergible. Ya les hallaron la ruta. Ahora van a tener que cambiar ruta y tener que montar otro plan. Ese es otro gasto. El decomiso del cargamento fue anunciado vía Twitter por el mismo presidente Nayib Bukele el pasado 27 de marzo. Un mensaje que curiosamente fue etiquetado a su homólogo colombiano Gustavo Petro, con quien hace unos días protagonizó una confrontación en redes por la forma autoritaria en que el país centroamericano libra la guerra contra las pandillas. Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, de el campo de concentración de El Salvador. Ahora se suma la guerra contra las drogas. Creo que un mensaje bien sencillo, ¿verdad? Que nuestro señor presidente se está encargando del trabajo que no se está haciendo como debe hacerse en Colombia. Pero más allá de la polémica internacional, las autoridades salvadoreñas han asegurado que continuarán con las acciones en contra de los cárteles de la droga, fortaleciendo la llamada Muralla del Pacífico. Tenemos un compromiso con la juventud. Ya vivimos en carne propia y dejamos perder a muchos jóvenes talentos en los últimos 30 años, precisamente por este negocio sangriento de la droga.